TNA Impact, un videojuego desarrollado por Midway Games, lanzado al mercado por allá del 2008, se convirtió en uno de los pocos juegos de lucha libre que intentaron insertarse en un mercado dominado por la WWE, en conjunto con otras entregas independientes que intentaban de alguna forma innovar en el género. Tras acabar la guerra de los lunes por la noche y que la rivalidad entre la Federación y WCW acabara con la beta de este último, el mercado de los videojuegos de lucha libre perdió una gran competencia entre los dos gigantes americanos que ofrecían luchadores exclusivos, modos, jugabilidad diferente, evidenciando una cúspide en torno a este género durante los 2000. Clásicos como WCW Revenge, ACW Hardcore Revolution o incluso el más memorado por el pasar del tiempo WWE No Mercy dejaron un gran sentimiento en los fanáticos de lucha libre sobre volver a encontrar algo similar. Radicalmente, la WWE comenzó varios procesos de cambios tras la compra de su competencia, lo que llevó a conseguir grandes acuerdos con desarrolladoras importantes interesadas en llevar el género de la lucha libre a nuevos niveles. Es aquí cuando aparecen personas como Yukes, quienes para finales de los 2000 se habían consolidado como los amos y señores de los juegos de lucha libre con su franquicia de SmackDown vs. Raw, pero la desaparición de una competencia como WCW llevó a que con el tiempo después otra competencia se levantara, Total Nonstop Action Wrestling, la cual se crearía para el 2002, buscando avanzar a su manera personal y formar una lista de luchadores respetables que pudieran equiparar de alguna manera el producto de Vince McMahon. Es por eso que uno de los principales hincapiés en la creación de la promoción estuvo en volver a conquistar el mercado videojueguil, o al menos probar el terreno que parecía bastante ocupado por los juegos de Yukes. En el video del día de hoy hablaremos sobre el videojuego de consolas de TNA Impact y su historia de desarrollo en posteriores años, así que sin mucho más, que comience el video. Total Nonstop Action Wrestling, creada por la familia Jarrett para el 2002, comenzó a hacerse un renombre de la lucha libre norteamericana para el 2004, cuando tras 2 años de actividad conseguiría un contrato televisivo para emitir su show semanal en televisión nacional, lo que permitiría de alguna manera dar un paso clave en su consolidación como la competencia en ese entonces para el Imperio McMahon. Mientras luchadores como John Cena, Randy Orton o Batista estaban en sus primeros años en la WWE, TNA comenzó a darle relevancia a nuevo talento independiente. Personalidades como AJ Styles, Samoa Joe o Christopher Daniels. El avance productivo y creciente para el programa lo llevaron a expandir sus medios de negocios con camisetas, juguetes, DVD, entre varios otros objetos. El producto en general de TNA logró llenar un lugar en la industria que había quedado sin dueño, ocupándose en general de darle protagonismo a luchadores de peso crucero, quienes conformaron la aclamada División X por ese entonces. Asimismo, adoptaron varias nuevas estipulaciones como propias, bajo un cuadrilátero diferente al habitual en la lucha libre con 6 esquineros. Los planes de expansión para TNA progresaban bastante bien para el 2005, lo que llevó a plantearse la idea de insertarse en un negocio importante para el mundo de la lucha libre, los videojuegos. Como mencionamos en la introducción, la WWE era amplia dominante en este mercado, lo que hacía que las desarrolladoras buscaran trabajar para ellos, contrario a lo que esperaba TNA cuando se puso en búsqueda de alguien que estuviera interesada en un proyecto importante. Con el paso del tiempo, TNA no podría encontrar un socio comercial o desarrolladora interesada en crear un proyecto con ellos, por lo que tras esto se vieron obligados a ir en búsqueda de alguien que quisiera realizar un videojuego de lucha libre independiente. Es por eso que para el 2005, TNA firmaría un contrato multianual con Midway Games, una desarrolladora de renombre históricamente para los 90, por trabajar en proyectos como Mortal Kombat, NBA Jam, entre varias otras. Si bien Midway Games parecía ser una desarrolladora apta para llevar el proyecto, en muchos casos no era la que TNA quería, por lo que a pesar de esto, rápidamente el contrato multianual se enfocó principalmente en la creación de un videojuego de consolas. El desarrollo del juego se basó principalmente en 2 partes, la creación de los arsenales de movimientos con capturas hechas por varios luchadores y el marketing del mismo, la forma en la que los jugadores pudieran relacionar TNA Impact con una diferencia a lo que Yuke se estaba haciendo con SmackDown vs. Raw. El primer arte conceptual del juego se lanzaría para 2006, viendo a 3 luchadores revelar el nombre del juego y confirmándose como jugables para la posible versión final. Los 3 luchadores en cuestión serían Monty Brown, AJ Styles y el enigma carismático Jeff Hardy. Como sabemos, varios de estos competidores dejarían la promoción para los siguientes años, lo que redujo considerablemente la lista inicial o contenido promocional. Tras un largo tiempo de espera y varios comunicados de prensa, la campaña de marketing para la salida del juego comenzó para finales del 2007, anunciando que el juego estaría disponible para PlayStation 2 y 3, Xbox 360 y Nintendo Wii, con bastantes novedades e incentivos para los primeros contenidos descargables que enfocaban este tipo de juegos deportivos. El videojuego, cabe decirse, utilizaría el motor gráfico del Unreal Engine 3 para las consolas de siguiente generación, lo que motivaba a muchas personas en primer lugar a niveles gráficos a probarlo, por sobre su por entonces competencia.
El arduo trabajo para lanzar este juego de consola llegaría a su fin para finales de 2008, con aproximadamente 2 meses de diferencia con la nueva edición de SmackDown vs. Raw de Yuke's. Finalmente, el 9 de septiembre del 2008, TNA Impact se lanzaba al mundo de la lucha libre, haciendo historia después de varios años en traer un juego que podía de manera indirecta ocasionar una competencia al producto de la WWE en el mundo de los videojuegos. Los trailers exhibidos mostraban grandes puntos con respecto a su jugabilidad, lo que interesó en principio también a varios jugadores casuales que buscaban algo fresco a lo que estaba ofreciendo Yuke's. El punto más fuerte se podía ver a simple vista, y es que el nivel gráfico de este, sumado a las presentaciones de iluminación, hicieron de entrada una gran imagen introductoria para los jugadores. Las animaciones de los movimientos lucían bastante fluidas e incluso el sistema de reversa era fácil de acostumbrarse, pero vamos a hablar un poco acerca de su jugabilidad más a profundo. En términos de entradas, el juego recibió duras críticas por su decisión de presentar a los luchadores con presentaciones bastante cortas, aproximadas a los 15 segundos, lo que hacía una gran desventaja a lo que venía haciendo WWE en sus videojuegos. Sin embargo, algunas entradas destacaban por sobre otras y la calidad gráfica permitió en muchos casos que este detalle fuera querido por algunos y odiado por otros. La base principal del combate se basa en los golpes y patadas, los cuales fácilmente podremos ejecutar con cualquiera de los comandos básicos. También disponía de movimientos a realizar como los agarres iniciales, el lanzamiento del oponente contra las cuerdas y el remate cuando la barra de Impact se terminaba de llenar. El ataque aéreo se basa principalmente en saltos de la segunda cuerda, pero también dispone de algunos movimientos para los saltos desde el esquinero. En la parte superior tendremos un medidor de aturdimiento que nos mostrará qué tan agotado esté nuestro oponente, lo que nos mostrará también en qué situación se encuentra para realizar un conteo y obtener la victoria, aunque eso no significa que sea un beneficio para nosotros desde algún aspecto, ya que nuestro oponente no demostrará ninguna reacción por alguna cierta parte roja. Al acabar cada combate obtendremos una cierta cantidad de puntos según cuántos movimientos, reversals o sumisiones hayamos hecho, lo que nos dará puntos para desbloquear luchadores más rápidamente. Retomando el punto anterior, los movimientos durante nuestra partida lucirán de una gran fluidez, lo que lo convierte en algo agradable a simple vista. El renovado arsenal de movimientos con la captura de movimientos se podía mostrar en cualquier tipo de estipulación, ya sea luchas 1 contra 1, en parejas, todos contra todos, y una de las más características del programa, la lucha de la División X, toda en el ring de 6 esquinas como base. Así como actualmente para la WWE la Wargame se convirtió en una estipulación tradicional, para TNA era una de las pocas estipulaciones que se habían consolidado en el show, lo que le dio de alguna manera una identidad a la promoción. Era inevitable que esta no estuviera presente en el videojuego, por lo que su recreación fue de las más importantes en general, para maximizar la representación que había en televisión del combate en un videojuego de consola. Sin embargo, el trabajo focalizado en esta estipulación llevó a que se perdiera el enfoque a otras estipulaciones más tradicionales, tan puede ser combates de Zelda o el Rey de la Montaña, que eran una tendencia continua en la programación semanal. Los comentaristas durante el combate también fueron bastante importantes para conllevar las luchas, algo que varios títulos independientes tenían ausente. En TNA Impact pudo tener presencia con 2 voces importantes de la locución en el programa. Pero pese a existir varias líneas de diálogo, podrás sentir la repetición tras varios combates en diferentes líneas sobre movimientos o reacciones a ciertas circunstancias. Los modos de juego, aparte de estar comprendidos con el modo exhibición, incluía apartados como creación de luchadores y el icónico modo carrera que integra cada juego de wrestling. El roster de juego se encontraba integrado exclusivamente por hombres, integrado por 27 luchadores importantes en los últimos años, encabezados por luchadores destacados de la División X, Sting, Kurt Angle, Christian Cage, entre varios otros. La ausencia de la división femenina se hizo notar, dejando un gran hueco a comparación de SmackDown vs. Raw, donde las divas tenían su lugar pese al rol que tuvieron en el videojuego. Sin embargo, agrega en general otros 10 luchadores que se consideran extra, ya que son del modo historia y no se consideran reales en el programa. En el caso de TNA Impact, su modo historia se basa en un luchador en el nombre Suicide, el cual toma inspiración de varias historias de redención, con el protagonista estando en la cima del espectáculo, pero tras una traición o ataque por la espalda, se ve obligado a comenzar nuevamente desde abajo para poder aspirar a la cima, donde nunca debió alejarse. El camino de redención de Suicide lo lleva a atravesar todo el circuito independiente, atravesando países como Japón, México, para volver a hacerse un renombre y conseguir su regreso a TNA por una oportunidad. Aunque el ciclo de combate se extiende bastante, a lo largo de la trama desbloquearemos nuevos personajes, encontraremos aliados que nos ayudarán a avanzar en la trama y de alguna manera en su conclusión convertirnos en el nuevo campeón mundial, llegando a la cima con grandes aliados de fondo. En base a eso nos deja preguntarnos cuál es el resultado final u opinión sobre este videojuego. Como sabemos, el rol de influencia no era tan presente en las entregas clásicas,
por lo que en general TNA Impact buscó crear una fórmula nueva que se aleje del tema arcade y busca un estilo de realista que los juegos de WWE todavía no solidificarían sino hasta la llegada de 2K como editora de la serie. Sin embargo, juegos como Virtual Pro Wrestling 2 fueron una constante para que Midway decidiera echar un ojo y tomar algunos detalles de inspiración. Pero aunque el juego cumpliera con las bases principales de un juego de lucha libre, el mismo parece no haber estado a la altura para los críticos. Una de las principales reseñas por parte de IGN señala a TNA Impact con un puntaje de 4,5 sobre 10, titulando esta reseña de Greg Miller sobre el juego como mala. Miller, quien realizó la reseña de IGN, hace hincapié principalmente en la falta de funcionalidades que el juego tiene por ofrecer, casi citando una secuela futura donde esto se expanda. Por ejemplo, limitaciones como la falta de objetos a la hora de estas luchas sin descalificación llevan al jugador a rápidamente interiorizarse en un estilo de lucha técnico que rompe el estilo extremo que TNA solía transmitir en diferentes estipulaciones que lo requerían. Asimismo, Midway se mostró a los medios con mucha información acerca de funcionalidades o movimientos que para las versiones finales acabaron como mentiras, excusándose posteriormente en limitaciones del tiempo para procesar todas estas cuestiones. Es por eso que las limitaciones en los movimientos pueden llevar a los jugadores a no encontrar diferencias entre un luchador y otro, más allá de los remates o burlas. Asimismo, el juego buscó alejarse del estilo arcade para llevarlo por un lado de simulación, un hecho importante que no se ve reflejado por la falta de virtudes como vender movimientos en el suelo o presentar cuestiones como el cansancio o dolor en partes del cuerpo. Para concluir, IGN señala que la versión de Wii es un insulto para los jugadores de TNA y la consola, ya que la misma por sus deficiencias de recursos llevaron al recorte de muchísimo material del juego original. Sus recortes atraviesan gran parte de temas como la creación de personajes o jugabilidad, lo cual hizo ver como un intento fallido de llevar un juego de lucha libre para comercializar un mercado de consola muy complicado. A pesar de la dura reseña de los medios especializados de lucha libre, el videojuego vendió 1.5 millones de unidades, una cifra que tenía un contexto doloroso de fondo para la desarrolladora. Midway para el 2008 llegaría con muchos problemas financieros de fondo. Sus juegos ya no eran tan comercializados en el pasado, asimismo su reputación como desarrolladora importante fue descendiendo con el pasar del tiempo, siendo sobrepasada por nuevos grandes en el desarrollo de videojuegos. Es por eso que tras uno de sus últimos videojuegos desarrollados como TNA Impact, para 2009 Midway anunciaría la bancarrota, obligándola a vender sus activos al primer postor que ofreciera una oferta ciertamente rentable. Es por eso que dos de sus compradores principales fueron Warner Bros. Y THQ, quienes de ambos Warner Bros. Se quedó con los activos de la empresa, mientras que THQ compró un estudio desarrollador de Midway en San Diego. En consecuencia de todo esto anteriormente mencionado, llevó a que se cancelara inmediatamente los planes para una secuela. TNA Impact 2 estaba en desarrollo para el momento en el que Midway se declaró en bancarrota, por lo que jamás se reveló material o algún indicio oficial sobre lo que iba a ser esta secuela para las consolas. Posteriormente, TNA decidiría sacar un nuevo proyecto videojueguil acerca de su promoción, pero simplificando las cosas a hacer un port con nuevos luchadores y modos. La secuela espiritual de TNA Impact, llamada Cross the Line, no estuvo a la altura de las expectativas, y así tan rápido como empezó este nuevo movimiento del juego, acabó cayendo rápidamente para el 2010, demostrando la superioridad en este mercado que le pertenecía absolutamente a la WWE y a Ukes. SmackDown vs. Raw 2009 saldría 2 meses después de TNA Impact, vendiéndose en total durante su tiempo de vida, hasta la edición 2010, 4.86 millones de copias, contrario a las 1.5 millones que Impact logró en un plazo similar. Con el pasado de los años nunca se volvió a tocar el tema de introducir nuevamente Impact Wrestling en un videojuego. Sin embargo, promociones como New Japan Pro Wrestling continuarían lanzando juegos con parte del talento independiente destacable. No sería hasta el presente día de hoy, casi 15 años después de la salida de Impact, que AEW Fight Forever, el juego de la nueva promoción americana All Elite Wrestling, se planteó retomar nuevamente los orígenes y momentos importantes en el desarrollo de videojuegos de lucha libre, pero evitando la confrontación, en temas de buscar al contrario de TNA Impact, un modo de juego más arcade a diferencia notoria entre el realismo que ofrece la actual saga WWE 2K. En mi opinión personal, TNA Impact parecía ser un proyecto interesante que podía dar mucho más por el potencial que había en un juego de la promoción, abarcando mucho más estilos de lucha y profundizando en una jugabilidad más diversa a lo extremo, tal como venía exhibiéndose en los últimos años con diferentes estipulaciones particulares, sin degradar obviamente el estilo técnico que tenía. Sin embargo, encuentro muchos puntos en común con la reseña de IGN sobre el videojuego, entendiendo que así como tiene algunos puntos positivos, es un juego a mitad de camino que podía dar mucho más, lo que nos hace pensar que con una secuela muchas de estas cuestiones se hubieran resuelto rápidamente. Pero esto no pudo estar en manos de TNA en su momento.
lo que hizo rápidamente desaparecer el interés que había en lo que se había desarrollado momentáneamente. Con una lista interesante de luchadores, la nula diferencia entre uno y otro, más que sus modelos, entradas o remates, no hace más que volver tedioso el proceso de completarlo al 100%, pero intenta mejorar en algunos aspectos con su fluidez y toma de decisiones por parte de la CMU. Radicalmente con el tiempo, 2K encontró una fórmula ideal entre gráficos realistas y un gameplay competitivo, los cuales se convirtieron en la base de lo que hoy vemos anualmente para los juegos de WWE, y en gran parte la razón por la que los videojugadores continúan buscando algo nuevo que incentive a seguir invirtiendo su dinero por diversión asegurada. Quizás sea el paso del tiempo el que haga que algunos jugadores vean a TNA Impact como algo adelantado o ejemplo a seguir, pero no más allá de eso, el juego tuvo muchos huecos que llevaron a no ser rentable con el paso del tiempo, y al mismo tiempo ser opacado por un mercado en el que la WWE domina hace varias décadas, que continúa evolucionando año tras año. El presente de los videojuegos de wrestling parece más vivo que nunca, con dos proyectos independientes que generan expectativas de cara a su estreno, siendo el más importante AEW Fight Forever, que se estrenará el 29 de junio, y el Wrestling Co., otro proyecto independiente que va a su paso, pero se desconoce en qué momento del desarrollo esté. Solo el tiempo nos dirá si Fight Forever logrará dar a los fanáticos la experiencia que vienen buscando hace años, quedando en recuerdo de los fans por varios años o siendo olvidado a corto plazo.